Muy bienvenidos a todos. En nombre de Equilibrium Global, los saludo. Los invito a compartir una nueva entrevista en nuestra sección de análisis y opinión. En esta ocasión vamos a estar conversando con Francisco de Santibáñez, quien nos va a estar relatando sus principales aportes en varios de sus libros que forman parte de la comunidad académica de Relaciones Internacionales de Argentina y de la comunidad internacional. Vamos a estar también hablando sobre la importancia de poner en valor el concepto del pensamiento crítico y el capital intelectual para las relaciones internacionales. Y como siempre, para nosotros es un placer acercarles este material. Los invitamos a que se sumen a nuestro canal de YouTube para que puedan estar informados y les lleguen las notificaciones de todo lo que constantemente estamos subiendo a las redes. Paso a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Francisco de Santibáñez es vicepresidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales CARI, autor de los libros La Argentina y el Mundo, Edicon 2016, La Rebelión de las Naciones, Vértice de Ideas 2019, y recientemente el libro La Argentina después de la tormenta, Vértice de Ideas 2021. Ha escrito en revistas especializadas, es docente en la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad Austral y ha dado presentaciones en numerosas instituciones de prestigio como el ISEN, el Consejo Alemán de Política Exterior, entre otros. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por tu tiempo y felicitaciones por tu reciente libro. Muchas gracias, Melissa. Encantado de estar hoy con ustedes. Bueno, Francisco, si te parece entonces, para comenzar a dialogar, yéndonos un poco a tu libro, la Rebelión de las Naciones, primero, ¿no? Contarnos un poquito cuál fue la tesis, la puesta en valor que vos quisiste transmitir y el aporte sobre los principales argumentos para la comunidad de las relaciones internacionales. Sí, yo lo que trato de describir en ese libro, que me parece que es el aporte, o intenta hacer el aporte, es describir un nuevo fenómeno, que es un movimiento político al que defino como conservadurismo popular, que tiene una influencia importante tanto en la política doméstica de las naciones como en el sistema internacional, porque afecta a la política exterior de distintos países. Y este es un fenómeno, un movimiento que tiene mucha influencia en los principales países del mundo, ¿no? Menciono, por ejemplo, Estados Unidos con Trump, e inclusive hoy en día el Partido Republicano Moderno Conservador Popular, más allá de que no haya ganado la elección Trump, el Brexit en Gran Bretaña, Putin en Rusia, Modi en India, Erdogan en Turquía, algunos elementos de Xi en China inclusive. Y luego de la publicación del libro, este fenómeno también llegó a nuestra región con un caso como el de Bolsonaro y muchos más. Así que te diría que ese es el foco central del trabajo, una descripción y un análisis de los desafíos que presenta este movimiento de la comunidad internacional. Y al final hay un capítulo también sobre Argentina, ¿no? Porque una cosa que digo, que uno de los peligros del conservadurismo popular es por ser profundamente antielitista, que esta es la característica que tiene respecto a lo que la diferencia del conservadurismo tradicional, el conservadurismo popular. Uno de los peligros es que se terminan destruyendo las élites, las clases dirigentes, y creo que muchos de los problemas de Argentina derivan de no tener una clase dirigente con lazos de confianza en común y con una visión de país de largo plazo, ¿no? Es algo que sufrimos ya hace muchas décadas y que el mundo puede comenzar a sufrir, especialmente Occidente, si sufre un fenómeno parecido al nuestro. Me surge consultarte, ¿no? Por esta crisis en general, ¿no? Que se está atravesando a nivel regional, a nivel mundial, donde hay tantos fenómenos particulares que podemos observar. ¿Vos qué considerás qué referencias o qué temas serían los principales a tener en cuenta en el momento de poder evaluar las instituciones o cómo se ven afectadas por ahí en los momentos de crisis o de tránsito? Es difícil poder vislumbrar, pero ¿qué aportes vos podrías hacer sobre estas crisis de instituciones tan fuertes que se está viendo? Sí, lo que estamos viendo me parece que es una de las principales tendencias que están sucediendo en el mundo,
junto con los cambios tecnológicos, el conflicto entre China y Estados Unidos, que es este descontento con las élites, con las clases dirigentes, que en parte explican el conservadurismo popular, pero también otras variantes antielitistas más de la izquierda, quizás Castillo es un ejemplo ahora en Perú, que al cuestionar a las élites y a las clases dirigentes, cuestionan a las instituciones de esas élites, ¿no? Y esto lo notamos, bueno, hay ejemplos como el intento de toma del Congreso de Estados Unidos en los últimos días del gobierno de Trump, inclusive en Gran Bretaña, Johnson con medidas que tienden a diferenciar el pueblo del Parlamento. En lo discursivo no ha pasado mayores, pero se nota en el conservadurismo popular esta desconfianza en muchas de las instituciones tradicionales que se las suele asociar con el orden liberal, tanto a nivel doméstico como internacional, ¿no? Porque también se cuestionan a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de Comercio, la Unión Europea, de vuelta al caso del Brexit, pero también el surgimiento del nacionalismo en muchos países de la Unión Europea que cuestionan ese modelo. Y eso nos lleva a una crisis más general, que muchos autores también lo están analizando, de si estamos o no en los últimos días o ya terminó el orden liberal, ¿no? Ese orden que tomó fuerza con la caída del muro de Berlín, que estuvo basado en la globalización, en la promoción de la democracia liberal y en las organizaciones internacionales que buscaban facilitar la cooperación entre los estados. Entonces te diría que sí, que las instituciones tradicionales están en crisis, también por el surgimiento de China como potencia mundial que promueve sus propias iniciativas y no siempre son compatibles con las instituciones existentes, ¿no? Así que sí, estamos en una etapa de transición en donde tanto las instituciones domésticas de muchos países como las internacionales están atravesando serios desafíos. ¿Cuál es el lugar o el nuevo reacomodamiento que puedan llegar a encontrar no solamente las instituciones, sino también los nuevos actores, ¿no? que se disputan un lugar en esta reconfiguración del poder, ¿no? Ahí también uno podría llegar a reflexionar cuál es el futuro que puede vislumbrar el multilateralismo también, ¿no? Como decís vos, ¿no? Actores con reglas que por ahí no son las mismas, ¿no? Sí, yo creo que es en el interés de los países de peso medio y peso menor inclusive, defender el multilateralismo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Argentina, de Australia, Brasil, etcétera, que necesitamos reglas de juego claras y estables que regulen el sistema internacional, porque si no podemos ser víctimas de los deseos y las disputas entre las grandes potencias, que en mi opinión son Estados Unidos y China, pero también hay otros poderes como Rusia, India, Japón, pero los países que no tienen ese peso están un poco a la merced del balance de poder, ¿no? Y el multilateralismo es una estrategia que me parece muy racional para defender nuestros intereses y para tener voz en las discusiones internacionales. Entonces yo creo que esa debería ser una prioridad de la política exterior de nuestros países, y de hecho creo que hay una voluntad, también los países europeos, ¿no?, que quedan muy chicos individualmente ante esta disputa, y Alemania, Francia, creo que en parte buscan liderar la promoción del multilateralismo para, de vuelta, no quedar atrapado en estas disputas de pesos pesados. Claro, porque de pronto cuando uno habla del orden multilateral, ¿no? En general, es un orden heredado en mayor o menor medida de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, digo, en su momento pudo dar muchas respuestas hábiles a determinadas cuestiones, pero el mundo evolucionó y en el último tiempo evoluciona a una velocidad tan grande y con cambios disruptivos que, digamos, se aceleraron procesos que ya teníamos en la agenda internacional y que hoy día se nos ponen como más de frente, justamente por la competencia de liderazgo que tenemos entre China y Estados Unidos, ¿no? Como que pareciera que hay una aceleración de procesos que ya venían, ¿no? Lo veníamos discutiendo en la agenda, pero hoy día es como muy inminente ya la situación, ¿no? Exacto, bueno, el libro lo empieza un poco con esa discusión, ¿no? Porque cuando empezó la pandemia un poco era
o esto significa el principio de un nuevo orden y un cambio radical, tanto en lo político como en lo económico, respecto a lo que estábamos acostumbrados, y había otros autores que decían que no, que esto lo que va a hacer es acelerar tendencias ya existentes. Y de hecho, de vuelta, esto aceleró el cambio tecnológico, no tanto por las nuevas tecnologías, sino por la aplicación, el trabajo desde las casas, el comercio a través del Internet. Eso aceleró una serie de transformaciones que van a continuar. La transformación de la globalización, que no desaparece, pero aumenta el intercambio en todo lo que tiene que ver con servicios e información, pero ya se venía notando desde la crisis del 2008 que no mantenía el crecimiento del comercio de bienes ni el movimiento de capitales. Y la globalización ha hecho también que tanto las empresas como los estados tengan mayor temor a los shocks externos que pueden afectar las cadenas globales de valor, y eso lleva a cadenas quizás más cortas, que se importen insumos de países más cercanos, Estados Unidos de México, por ejemplo, de América Latina. Pero de vuelta, son procesos que ya se venían dando y que en el último tiempo se han acelerado. Así que me parece que es importante ese diagnóstico, tenerlo en claro para un lado o para el otro, porque en base a eso cualquier país también tiene que tomar una decisión de cómo se acomoda y cuál va a ser su estrategia a largo plazo. Ahí uno pensando un poco sobre, ¿no? Digamos, por un lado el sistema internacional, los cambios que presenta, el rol del multilateralismo, como bien vos mencionabas, países como los de nuestra región y demás, tratando de ver cómo reposicionarse y tratar de mantener ciertas reglas claras. Algunas tendrán que pasar por un proceso de actualización de pronto, pero en definitiva las reglas son necesarias. Y también retomando lo que vos hablabas antes, ¿no? Sobre la importancia que tiene esa élite intelectual, ¿no? De alguna forma, como para poner un poco de luz hacia dónde, ¿no? Ir. La pregunta va orientada a que nos comentes un poco cuál es tu percepción sobre qué vínculo hay, o debería en realidad haber entre las élites intelectuales de los países y, por ejemplo, en este caso, el diseño de las políticas exteriores, ¿no? Nosotros tomamos una política exterior como la suma de políticas públicas, deberíamos salir al mundo como nos ordenamos adentro en principio, ¿no? No siempre sucede, pero sería como la idea óptima, ¿no? Y en ese sentido el contenido que pueda aportar la masa crítica y el pensamiento para el diseño institucional de esas políticas públicas es muy importante, ¿no? Sí, coincido, ¿no? Muchas veces pensamos en términos de dirigencia, en la dirigencia política, pero la dirigencia de un país cuando funciona incluye a la política, la económica, la intelectual. Y de hecho la experiencia argentina es positiva, la generación del 80 hasta principios de los 40 ya con cierta decadencia, pero cuando Argentina tuvo éxito y tuvo una estrategia de inserción internacional, primero un proyecto de país que lo pensaron Alberdi, Sarmiento y otros, que después fue llevada a la práctica, ¿no? Con errores y aciertos. Pero primero tiene que estar la idea, ¿no? Esa, como decía De Gaulle de Francia, cierta idea del país, que hoy no la tenemos, y creo que es responsabilidad de la dirigencia política, pero también del intelectual, que está muy metida en la coyuntura, en la política diaria, se deja usar para disputas políticas y no cumple del todo con su función, que es cuestionar el presente y mirar un poco el futuro, ¿no? Ser disruptivos. Hoy está ausente, lamentablemente, una de las patas de la clase dirigente que tiene la capacidad de replantear el escenario actual y llevarnos a mejorar, ¿no? A salir de la situación en la que estamos. Así que sí, muchas veces pasan desapercibido la responsabilidad de la intelectualidad, ¿no? Pero me parece que en el caso argentino es muy grande. Y a nivel mundial, no está tan presente el debate intelectual como estuvo en otras épocas. Me da la impresión que faltan intelectuales, y esta es siempre una discusión, si
los intelectuales no terminan legitimando políticas que llevan adelante las autoridades por distintos motivos, o si realmente influyen sobre las políticas públicas. Yo soy de la idea que influyen, y por eso hay que darle mucha importancia a los intelectuales y a un tipo de político que aprecia y entiende las ideas, ¿no? Un intelectual político, un político intelectual, que me parece que también nos está faltando un poco de eso. Y bueno, me gustaría ahora, bueno, pasar específicamente a tu reciente libro publicado, que la verdad, bueno, lo vuelvo a repetir, se llama Argentina después de la tormenta. Súper apropiado el nombre para el momento que estamos atravesando, y también para quienes todavía no lo vieron. Yo le decía a Francisco antes de arrancar, la tapa es muy linda también, también muy apropiada para estos tiempos. Así que les comento que abajo en la descripción después del video van a estar los links con el nombre de los libros para que puedan acceder. ¿Cuáles son tus aportes principales? ¿Qué te motivó a sacar justamente en este momento un libro con este nombre? Y cuáles son las principales ideas en valor que quisiste transmitir. Sí, este libro es un poco el resultado del trabajo trabajo intelectual durante un año de pandemia, ¿no? Entonces, hay 3 secciones, una sección que es un capítulo largo en donde resumo un poco mi visión sobre lo que está pasando en el mundo y cómo afecta eso a Argentina y qué debería ser Argentina. Después hay una sección central con distintos capítulos sobre temas particulares como política en Estados Unidos, el conflicto entre Estados Unidos y China, y también los déficits institucionales argentinos, los desafíos que enfrenta Argentina. Y al final son 2 diálogos con Fukuyama y con Facundo Manes, donde se retoman algunos de estos temas, ¿no? Y el título que mencionás es la idea de que enfrentamos un mundo difícil, desafiante, pero también con muchas oportunidades para un país como Argentina, y que hay esperanza. Creo que los cambios tecnológicos, por ejemplo, favorecen a un país como Argentina, pero necesitamos una dirigencia que las sepa aprovechar, ¿no? Como estuvo la generación del 80, que supo aprovechar que favorecían a Argentina. Hoy estamos en una etapa histórica en donde hace diferencia el tipo de clase dirigente que un país tiene, la capacidad que tiene de adaptarse a los cambios y de mirar a largo plazo, ¿no? Esto lo estamos viendo muy claramente. Uno estudia casos como Japón, los debates que hay en Estados Unidos. Estados Unidos ahora vuelve a tener una gran estrategia que no tenía desde el fin de la Guerra Fría, que en parte es contener el crecimiento de China, pero cuando hay consenso de largo plazo sobre la estrategia que tiene que adoptar un país, todo es mucho más fácil. Hay un elemento ordenador que ordena no solo la política exterior, sino la política pública en general, y es lo que nos lleva a estar más cerca de aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas, que son amenazas mayores a las que enfrentamos durante el llamado orden liberal, ¿no? Que fue un orden benigno para un país como Argentina, lejos de las zonas de conflicto, con países similares al nuestro que crecieron mucho, como es el caso de Chile. Hoy el mundo es más complejo, tenemos una región con una gran desconfianza con las élites. Esto pasa desde Chile y Colombia hasta en Cuba actualmente, pasó también en Brasil, y con una falta de crecimiento económico preocupante. Pero de vuelta, creo que los cambios tecnológicos son más una oportunidad que una amenaza, pero para eso hay que tener reglas de juego claras, estables, certidumbre, inversión, y de vuelta, eso depende en gran medida de nuestra dirigencia. ¿No? ¿Cuál pensás vos que podrían ser los ejes principales de una estrategia para Argentina? Y yo creo que la estrategia, y especialmente un país relativamente chico como el nuestro, esta frase de las negras también juegan, ¿no? Es como un juego de ajedrez, no todo depende de uno.
Pero en teoría lo que nos convendría a nosotros, me da la impresión, y países similares, es llevarnos bien con todos los países con los que esto sea posible, porque necesitamos comerciar más, necesitamos más inversiones, y principalmente con las dos grandes potencias. Pero esto también depende de que las grandes potencias estén de acuerdo, ¿no? En la medida que alguna de las dos no está de acuerdo con este juego, nos obliga a tomar decisiones complejas. Pero sí tengo alguna certeza sobre algunos puntos en particular. Creo que, como mencionaste al inicio, el multilateralismo es muy importante, que la Argentina tenga una política exterior que fomente la colaboración, especialmente con los países medios. La relación con Brasil es clave, porque quizás el mayor peligro que tenemos en la región es que vuelva la conflictividad, que como Estados Unidos y China son dos potencias nucleares que no pueden ir a un conflicto militar, al igual la misma lógica que durante la Guerra Fría, van a tender a solucionar sus problemas en otras áreas, como la diplomática, tecnológica, etcétera, y cuando sea desde lo militar va a ser regiones alejadas a través de estados socios o próximos. Y ese es un peligro para América Latina, porque tenemos presencia importante de China en lo económico, política de seguridad y financiera de Estados Unidos. Y si Argentina y Brasil no coordinan su política exterior, ahí yo tengo miedo de que vuelva la conflictividad que empezamos a superar a principios de los 80. Así que tendría multilateralismo, relación con Brasil, y mientras tanto invertir mucho en instituciones. Porque uno puede tener una estrategia sólida, coherente, racional, pero si no tiene los instrumentos para llevarla a la práctica, termina siendo un ejercicio teórico. Entonces tenemos que profesionalizar las Fuerzas Armadas, cuerpo diplomático, darle mayor centralidad a la diplomacia, eso específicamente en política exterior, pero por supuesto necesitamos un sector privado más activo, más productivo, que tenga un rol más importante en la estrategia internacional económica de Argentina. Necesitamos una alta burocracia capacitada, meritocrática, etc. O sea, son muchos desafíos, pero yo diría que esos son 3 puntos que me parece que tienen que ser centrales y tienen que ser consensuados principalmente por la clase política. Y ahora queda que la audiencia lea el libro, no le vamos a seguir contando, así les dejamos el interés para acercarse al material. Así que, bueno, Francisco, yo en nombre de Equilibrium Global, primero te agradezco nuevamente la entrevista y tu tiempo de habernos acercado a estas ideas súper valiosas para los que nos interesa tanto construir en la comunidad de las relaciones internacionales. Bueno, y en nombre de Equilibrium Global los saludo a todos, gracias por habernos acompañado. Misión cumplida, esperemos que el material sea de aporte, seguramente así será. Van a tener la descripción de los libros para que puedan acceder. Y los invitamos nuevamente a que se sumen a nuestro canal de YouTube para que puedan estar al día con las noticias y nos encontramos en una próxima emisión. Gracias a todos por acompañarnos.